Hola, 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 hola. Hoy me apetece química cuántica. En realidad no me apetece. Bueno, sí que me apetece porque cuántica es una cosa que me gusta mucho a mí, pero vamos a hacerlo para dar como terminado, entre comillas, este tema y así pasar a química física, porque estamos viendo más profundidad, que es la cuántica, pero luego también quiero hablar de química física, que son los enlaces y todas estas cosillas, que bueno, que mola mucho porque hay polaricibilidad, creo que se dice así. Hay diferentes casos, excepciones, cómo se enlazan, cómo se dibujan, las resonancias electrónicas, las estructuras electrónicas, que es la disposición electrónica, la disposición molecular, bueno, todo eso pues lo iremos viendo. ¿Vale? Pero hoy haré un poquito de estudio, no es como que vaya a hacer un ejercicio, porque es más repasar todo lo que nos queda, que son los orbitales, los números cuánticos, cómo se dibujan, cómo se representan gráficamente los diferentes orbitales. Eh, Básicamente un resumen de toda la parte que no es de cálculo como tal, es más de entender lo que es la teoría. Y bueno, vamos con ello. Primero de todo, vamos a definir, si os parece, la tabla, creo que se llama regla de Hund o no sé cómo se llama esta tabla, pero bueno, simplemente vamos a hacer hasta el 7, que son los 7 periodos que están en la tabla periódica, ¿vale? También puedo repasar un poquito la tabla periódica y las diferentes propiedades y cómo se distribuyen, cómo se ordena la tabla periódica, ¿vale? Vale, lo que estamos viendo aquí son los números cuánticos. Bueno, no son los números cuánticos aún no. Lo que estamos viendo son como unas letras que que sirve para ir como ordenando los diferentes electrones que se encuentran alrededor, en los orbitales, perdón, alrededor de nuestro átomo. ¿De acuerdo? Tendríamos la D, la F, la G y así sucesivamente. ¿Vale? Si veis, cada vez hay menos, ¿vale? Estaríamos en esta dirección. Cada vez se le va añadiendo uno, cada vez que se baja de periodo. Y aquí tendríamos lo que este número de aquí. Bueno, aún no, ¿vale? Aún no vamos a ir hasta allí, ¿vale? Esto se leería de esta forma, ¿vale? Si nosotros hacemos las configuraciones electrónicas, sería 1S, luego iría el 2S, 2P, 3S, ¿vale? Hay que ir en ese orden. Y luego tendríamos 0, 1, 2, 3, 4 y sucesivamente, que esto es la L. Va a ser un poquillo mal, que este es un número cuántico. Tendríamos la, la N, la L, ML, M sub L y M sub S, ¿vale? Que ahora hablaremos de ellos. Primero voy a acabar de copiar esto, bueno, de escribir esto. Luego aquí tendríamos 1, 3, 5, 7 y 9. Como veis, cada vez se va sumando 2. Ya veréis por qué pasa esto. Que este le llamaremos O. Y luego podríamos poner los electrones, que serían 2, 6, 10, 14, 18 y así sucesivamente. De aquí ya no tendríamos que hacer nada más. Vale, ahora números cuánticos. Ahora estoy haciendo un resumito, ¿vale? Los números cuánticos NLM sub L y NM sub S nos están describiendo los orbitales, ¿de acuerdo? La N sería este número de aquí.
Si nosotros tenemos una configuración que acaba en 2s, por ejemplo, y 2 es nuestro número más grande, el 2 sería nuestra capa de valencia. Capa de valencia, es decir, la capa más exterior de nuestro núcleo, de nuestro átomo. Por lo tanto, n es el número que tenemos delante de nuestra letra. Y esto lo que nos está diciendo es el nivel de energía, es decir, si es n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, y aquí tendríamos el núcleo. Cuanta más n, pues más energía tendríamos. ¿Vale? Luego, que los n's, aparte de ser la distancia, nos contarán otras propiedades que ahora os hablaré cuando hablemos de nodos y todo eso. ¿Vale? Pues diría que de aquí ya estaría. También decir que la n, si nosotros nos dibujamos la tabla periódica, que es una cosita así, ¿vale? Si nosotros nos dibujamos la tabla periódica, la n nos está diciendo en qué fila está. Si está en esta, está en esta, está en esta, esta es n1, n2, n3. ¿De acuerdo? Luego la L es igual a estos números que os he puesto aquí. ¿Vale? Si es S, es 0. Si es P, es 1. Si es D, es 2. Eso se tiene que saber. Y la L lo que nos está diciendo es una cosa que os diré más adelante, que son los nodos. Este nos dice unos nodos y este nos dice otros nodos. ¿De acuerdo? Con este número, o sea, nuestra n, el número cuántico n, aparte de decirnos la energía, nos dirá cuántos nodos en total hay. Y la L nos estará diciendo el número de nodos angulares que hay. ¿Vale? Y luego la M sub L, va a ir desde menos L, pasando por el 0, hasta más L, cogiendo todos los números enteros, es decir, los números Z. ¿Vale? No sé cómo escribirlo, no sé porque pertenecientes a Z no está bien escrito, pero bueno, tendríamos esto. Esto son los orbitales, es decir, todo esto de aquí es para describir un orbital. Si por ejemplo nosotros tenemos 2p, tendríamos aquí un 2, aquí el p tiene valor 1 y esto sería menos 1, 0 y 1, ¿vale? Porque es del menos L a la L. ¿Vale? Y cada número de estos, es decir, 2, 1, menos 1, 2, 1, 0, 2, 1, 1, son los diferentes orbitales. ¿Y un orbital qué es? Es una región del espacio donde hay una probabilidad muy alta de encontrar un electrón, porque estamos en el modelo cuántico, es decir, aquí esto es Bohr, pero en realidad, ya lo representaremos más adelante, son nubes de probabilidad donde se puede encontrar el electrón alrededor de un átomo, ¿vale? Dicho esto, tendríamos el spin, ¿vale? Que es m sub s, que este o es más o menos un medio, ¿vale? Dicho esto, vamos a explicar lo último de esta zona de aquí, que es lo siguiente. El orbital, en un orbital solamente pueden haber 2 electrones, ¿vale? Por lo tanto, en cada orbital, es decir, 2,1L, por ejemplo, tendríamos un electrón con spin positivo y un electrón con spin negativo. O sea, tendríamos los dos. Entonces, si tenemos en P, porque esto es P, lo que hemos puesto el ejemplo, 3 posibilidades, es decir, 2, 1, menos L y 0 y luego más L, que son los orbitales, diríamos que tendríamos 3 orbitales. Eso es lo que nos está indicando este número de aquí. Este número de aquí, 1, 3, 5, 7 y 9, son los orbitales que tiene cada uno. Si por ejemplo tuviéramos la S, N sería por ejemplo 1 o 2 o 3 o lo que sea, L es 0 y todo lo demás es 0. ¿Vale? Entonces tendríamos un orbital.
Y en cada orbital, si os fijáis, si os habéis dado cuenta, si estos son los orbitales y vemos que el número se dobla, esto es porque, como he dicho antes, en cada orbital hay 2 electrones. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 5 orbitales, tendremos 10 electrones en total en esa zona de allí, ¿vale? Así que, en resumen, nosotros tendríamos la energía de esa zona, que un apunte muy importante es que en el átomo de hidrógeno, como es en cualquier átomo que sea monoelectrónico, la energía en en N1, N2, N3, en todas esas, va a ser igual siempre, no entre estos, sino si es S o P, S, P, D, siempre va a ser la misma, porque los orbitales siempre va a subir y no hay ninguna repulsión entre electrones. Pero si, por ejemplo, hay más electrones, sí que va a haber una repulsión, entonces el nivel de energía no va a ser igual, ¿vale? Por ejemplo, 1s, 2s y 3s en el átomo de hidrógeno siempre va a ser igual. 1s, o sea, no, 1s, para los casos de 1s siempre va a ser igual. En el 2s y 2p siempre va a ser igual, ¿vale? Si eso es monoelectrónico. Después, la L, lo que nos está indicando son los nodos, es como la forma que tiene nuestra capa, nuestra zona, nuestro nivel de energía, ¿vale? Y luego tendríamos la M, que la M nos está dando la orientación, que ya veremos luego, que es cada posibilidad es un orbital, ¿vale? Entonces cada orbital que tenemos puede tener una orientación distinta. Y luego las diferentes combinaciones que hay será este numerito de aquí, que son los orbitales. O sea, cada combinación que hay es un orbital. Y en cada orbital caben 2 electrones. Cada orbital hay 2 electrones, ¿vale? Que estará repartido en una nube de probabilidad de encontrar el electrón. Y cada electrón, si están en un mismo orbital, si son 2, siempre van a tener espines opuestos. Nunca van a tener espines iguales porque eso no existiría. Y el orbital D, bueno, a partir del orbital D, ¿vale? Hay excepciones en temas de capas de valencia y esas cosas que ya veremos más adelante en el tema de química física. ¿De acuerdo? Pues si nosotros dibujamos nuestras cajitas, cada cajita es un orbital. Por eso, en cada cajita solo pueden haber 2 flechas. Las flechas, por ejemplo, ahora voy a dibujar el P. Esto es el P. Y digamos que tengo 2P, que es lo que hemos hecho aquí arriba. El ejemplo 2P5. En el P caben 6 electrones, por lo tanto hay 3 orbitales diferentes que tienen orientaciones diferentes, ¿vale? Entonces en cada una solo caben, pues, 2 electrones, ¿de acuerdo? Y esto sirve para saber cuáles son los diferentes números de oxidación de los elementos, porque va a cumplir unas propiedades que son que va a estar más estable si no hay nada, ¿vale? Si esta capa se eliminan todos los electrones, o está totalmente llena, es decir, aquí, por ejemplo, un electrón le vendría de perlas a esto. Entonces, esta capa que hemos dibujado aquí, que hemos pintado aquí, pues tenderá a coger un electrón y a completar su combinación de capa llena, es decir, la combinación de un gas noble. Y luego está la mitad. Y luego el orbital D, que es el importante porque es el que tiene las excepciones, siempre va a estar o lleno o medio lleno. Y muchos electrones van a saltar a esa capa para así estar más en un nivel de energía más estable. ¿Vale? En términos de ciencia, química, física, menos energía, menos consumo de energía significa estabilidad y eso siempre va a ser a lo que va a tender nuestro sistema. Y diría que de aquí ya estaría todo.
los diferentes orbitales, esto, la m, se puede calcular como 2L más 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos L igual a 0, que es el caso de la S, tendríamos 1. Entonces tenemos un orbital que es 1, 0, 2, 0, 3, 0, ¿vale? Son estos de aquí. Y si tenemos el 3, pues sería 2 por 3. Bueno, no, el 3 sería la F. Bueno, sí, si queréis. 2 por 3 que es 6, 6 más 1 es 7, ¿vale? Y luego también el número máximo de orbitales que tiene un número de energía, es decir, por ejemplo, este de aquí es n, ¿no? El número, pues n al cuadrado nos está diciendo cuántas orbitales hay en toda esta fila. Es decir, cuántos orbitales habría en una fila de nuestra tabla periódica, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en el 2, sería 2 al cuadrado, que es 4. En el S tenemos un orbital y en el P tenemos 3 orbitales. Entonces tendríamos 4 orbitales en total, ¿vale? Y luego una cosita más, como os he dicho antes, la N, que es el nivel de energía, nos lo estaría diciendo el periodo, o sea, nos está diciendo el periodo de la tabla periódica en el que está, es decir, la ubicación. Y el grupo es la suma de los diferentes electrones de la capa de valencia, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido bien. Y después, a partir del tercer periodo, como veis, aquí hay un espacio. Antes del tercer periodo, le tendríamos que sumar 10 al número de electrones de la capa de valencia para llegar hasta aquí, que estos son los halógenos de periodos igualados, ¿vale? Halógenos. Y dicho esto, ya estaría, ¿vale? Ahora lo que os quiero enseñar son cómo hacer una representación gráfica, es decir, cómo hacer el dibujo de los diferentes orbitales, que haremos los más sencillos, y luego la representación de la distribución radial, que es una función bastante típica. Vale, pues vamos a empezar, por ejemplo, con los S, 1S, 2S y 3S. Yo creo que ya estaría bien porque eso se va repitiendo. Tendríamos que 1S, si hacemos la configuración, n es igual a 1 y L es igual a 0. ¿Vale? Por lo tanto, así no. Por lo tanto, si nosotros queremos saber el número de nodos, nodos son los espacios donde la probabilidad de encontrar el electrón es igual a 0, es n menos 1, que esto nos da 0 en este caso. Por lo tanto, no tenemos ningún nodo. El orbital 1s es un círculo, ¿vale? Y si nosotros lo representamos en un eje de coordenadas, nos daría algo así. Si lo hacemos en 3 dimensiones, esto sería X, esto sería Y y esto sería Z, nos daría una cosa tal que así, ¿vale? Por lo tanto, en nuestro orbital 1s no hay nodos radiales. Si en vez de 1 fuera 2, pues sería un nodo radial, ¿no? Bueno, no lo he dicho, pero pueden haber nodos radiales, es decir, un radio, un círculo, es decir, el perímetro de una circunferencia donde no hay electrones, y luego los nodos angulares, que son un plano. ¿Vale? Ahora lo veréis bien. Entonces, aquí si nosotros hacemos n, o sea, n menos 1, nos da 1. Entonces hay un nodo total. O sea, en todo nuestro orbital solo tenemos un nodo. Ese nodo, como no tenemos L es igual a 0, solamente tendríamos un nodo radial. Porque L nos dice los nodos angulares. Entonces, si nosotros dibujamos nuestro átomo, este sería nuestro, por así decirlo, vaya patata, vaya huevo, no sé qué es esto. Este sería nuestro átomo de, no sé, en 2S es el litio, si no mal recuerdo. Bueno, 2S1 es el litio. Pues el litio lo que tiene es el orbital 1s, porque acordaros que obviamente si nosotros tenemos un átomo, no vamos a tener un solo orbital, vamos a tener
el orbital 1s, el 2s, el 3s, luego los que veremos más adelante, ¿vale? O sea, pensar que los orbitales están siempre, que tengan electrones es otra cosa, pero yo si excito un hidrógeno, el electrón de un hidrógeno, este puede ir a parar al orbital n7 si quiere, o sea, puede ir al máximo. Así que pensar como una superposición de muchas capas que acaban siendo como un círculo y la probabilidad de encontrar el electrón pues va a ser bastante alta en cualquier región de este espacio. Pero aquí lo estamos haciendo como concretando mucho. Vale, esto de aquí que he pintado, esta línea aquí, es un nodo radial. ¿Vale? Y esta zona de aquí dentro, podéis pensar, aquí no hay electrones, pero sí. Hay electrones en toda la zona pintada. Donde no hay es en el circulito. Y luego si represento n igual a 3, pues será lo mismo. No tenemos nodos angulares, entonces tendríamos un círculo y dentro otro círculo. Entonces tenemos aquí probabilidad de encontrar un electrón y por fuera también. ¿Vale? Así que este sería nuestro orbital 1s. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el 2p, 2p y 3p. Este vídeo es un poco largo, pero bueno, ya veréis, es un repaso de todo. 2p y 3p. Y luego haremos el 3d y creo que ya allí ya acabaremos, porque si no, el 4f, por ejemplo, es muy complejo, que lo podemos intentar, pero a ver, no voy a vender aquí la moto falsa porque no sabría hacerlo, ¿vale? En este caso, bueno, como veis, no puede existir un orbital 1p. ¿Por qué? Porque si es 1p, no tiene nodos radiales, pero si es p, tiene que tener, o sea, si es 1p, n es igual a 1, n menos 1 es 0, entonces no tiene nodos, pero p nos está diciendo que tiene un nodo angular, ¿vale? Entonces no existe. L es igual a 1 porque es p. Por lo tanto tenemos un nodo angular. Solo uno, no tenemos radial porque n es igual a 2. Entonces tenemos 2 menos 1 que es un nodo en total y tenemos 1 que es angular. Entonces solo puede ser ese el nodo que tenemos. Un nodo angular es un plano. Por lo tanto, nosotros tenemos, como sabéis, P tiene 3 orbitales. ¿Vale? Ese tiene 1, que es este de aquí, que es una sola orientación. Un círculo, da igual cómo lo muevas, va a ser un círculo. ¿Vale? Da igual cómo tanto lo gires para este lado, ¿vale? Como para el otro, siempre va a ser el mismo. Pero un plano no. Entonces tenemos 3 orbitales. S es tiene un orbital, P tiene 3, D tiene 5, como veremos más adelante. Y estos orbitales serán PX, PI y PZ. ¿Vale? Dibujaré uno de estos solo. Y el subíndice que tenemos aquí, lo que nos está indicando es en qué zona, o bueno, en qué zona, dónde está nuestro orbital. Si nosotros tenemos en este punto 0, 0 nuestro núcleo y yo elijo el PZ, entonces estaremos diciendo que nuestra probabilidad de encontrar el electrón estará aquí. Ya veréis que en el orbital 3D será diferente, ¿vale? Pero de momento lo vamos a interpretar así. Y que tenemos un plano. ¿Este plano dónde lo colocamos? Si estamos en el Z, lo colocamos en la zona de X y Y, es decir, lo que no tenemos marcado, ¿vale? Entonces, si yo tengo una pelota y tengo un plano en medio, me quedará media pelota, ¿no? Pues entonces dibujaríamos algo parecido a eso, ¿vale? Que ya veis que no es una pelota, pero bueno. Y este sería nuestro orbital P, ¿vale? Sé que no es muy bonito y si nosotros dibujamos el I, por ejemplo, pues sería así, ¿vale? Si nosotros dibujamos la Z, o sea, la X, sería una cosa así, ¿vale?
Es algo un poquillo feo, pero bueno, ahí está. Y si nosotros dibujamos el 3P es un poquito más difícil porque tenemos n igual a 3, 3 menos 1 es 2, tenemos dos nodos, pero solo uno angular, es decir, tenemos un nodo radial y un nodo angular. Si por ejemplo yo pongo el plano en este eje de aquí, y aquí también sitúo un círculo, es decir, que estamos situando nuestro nodo angular, que es el círculo, y el nodo, el nodo radial es el círculo, la circunferencia, y el nodo angular es el otro. Entonces tendríamos una cosa tal que así, si no mal recuerdo, y tendríamos una probabilidad, no, espera, así no, así más o menos, de encontrar el electrón. Es decir, en estas zonas que os voy a pintar, lo voy a hacer con en esta zona y en todo esto, tenemos probabilidad de encontrar el electrón, ¿vale? Tenemos el plano que nos divide estas dos zonas y dentro del nódulo radial tendríamos nuestras zonas de encontrar nuestro electrón, ¿vale? Y luego, ¿qué más? Bueno, ya estaría, tampoco hay que saber mucho más. También que nuestra función de onda es Schrödinger, me ha salido esto muy mal. En nuestra función de onda de Schrödinger, nos están diciendo dónde se encuentra el electrón, ¿vale? Más o menos. Aquí tendríamos el extremo negativo y aquí el positivo. Por eso, cuando nosotros hacemos el cuadrado, estamos encontrando la probabilidad. Cuando es al cuadrado, es la probabilidad de encontrar el electrón. La función de onda como tal no nos está diciendo dónde está el electrón, ¿vale? Tiene que estar al cuadrado. Y luego dibujaríamos el orbital 3D, que el 3D también es bastante complicado. El 3D tendría 5 orbitales, que no voy a dibujar todos. Si por ejemplo yo tengo D, X, Y, D tiene dos nodos y como D es igual, la L de D es igual a 2, tendríamos dos nodos angulares, es decir, dos planos. Por lo tanto, vamos a dibujar esto un poquito así bien. Por lo tanto, si nosotros representamos este orbital de aquí, que es de DXY, que tendríamos DXY, DXZ y DYZ, y luego también tendríamos dx al cuadrado menos y al cuadrado. No, esta no me la sé muy bien, porque eso. Bueno, de esas no vamos a hablar mucho, porque no me acuerdo. Pero os explicaré cómo se dibuja, solo que ahora mismo no sé cómo se decía. Pero básicamente es una resta de componentes. Vale, si tenemos dxy, estamos diciendo que en el plano xz y yz tenemos planos, es decir, yz, que sería una cosa así, ¿vale? Y en el yz, es decir, tendríamos una cosa así. Hay que tener mucha imaginación para ver esto. Tendríamos nuestros nodos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un plano en xz y yz, nos quedaría como estas paredes de aquí, ¿vale? Nos quedaría como estas paredes y para dibujar esto, a ver si me acuerdo, era... Es que no sé si ya era... A ver, yo sé que era algo tal que... Era algo tal que así en nuestro orbital... A ver, dejadme que lo mire un momento. Porque es bastante confuso. Porque aquí tendríamos los dos planos estos. A ver. Orbital 3D.
Sí, o sea, tendríamos... Hay otras formas de dibujarlo, pero... Bueno, en el X, Z y Z. Sí, sí, o sea, tendríamos algo así, con una mariposa, por así decirlo. X, Y, X, Z, X, Z. Sí, es esto. No lo he dibujado muy bien, pero en teoría es como así. ¿Vale? Es algo tal que así, si nosotros tenemos estos planos, es como que hace así, ¿sabéis? ¿Vale? O sea, no lo podéis ver muy bien, pero es como así, ¿vale? O sea, esto, si tenemos nuestra pared así, es como que sale así, ¿sabes? De esta forma. Pero de otras formas, pues a lo mejor tendríamos, por ejemplo, si el plano está en IZ, y XZ, XY, es decir, si tuviéramos XY y Z, nos quedaría algo, bueno, no así, pero por lo tanto es como que lo tenemos Z y X. Buah, es que esto es muy complicado, la verdad. A mí no se me da muy bien dibujar, menos estas cosas. Bueno, vamos a pasar un poco de esto, porque ya veis que a mí no se me da muy bien. Y luego nos queda lo último, que son las gráficas. Las gráficas, vamos a representar el 3D en una misma gráfica todo. El 3D, el 5P y el 2P y el 3D. Ah, no, el 3D ya lo he puesto. Pues el 3S. Vale, esto sería la distribución radial. Y esto sería la distancia, si no mal recuerdo, al núcleo. Vamos a comenzar con el más pequeño, 2P. 2P tiene un solo nodo y este nodo es angular. Por lo tanto, esto nos va a hacer así. Más o menos. Que lo dibuje bien. Y diréis, ¿por qué hace así? Bueno, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer un poquito más cerca. ¿Por qué hace así? Si tiene un nodo y este nodo es angular. Pues porque en esta zona de aquí, si este nodo fuera radial, se debería de representar en la gráfica, ya que estamos representando la distribución radial, pero los nodos angulares no los vamos a distribuir en esta gráfica, ¿vale? Por lo tanto, si es 2p y tiene L igual a 1, eso nos da completamente igual a la hora de hacer la gráfica radial. Después tendríamos 3S. 3S tiene dos nodos, es decir, tendrá tres montañitas, porque habrá dos puntos en los que será igual a 0, y luego una zona donde tendrá mucha probabilidad, ya que tiene un nivel de energía 3. Por lo tanto, si 3S tiene dos nodos y estos son radiales, haríamos como una pequeña montañita, luego vuelve, otra pequeña montañita, luego vuelve, y luego una montañita más grande. Vale, me ha quedado muy mal. Ay, no. Bueno. Sería una cosa tal que así. ¿Vale? Estos puntitos de aquí son los nodos radiales y esta zona de aquí, como veis, está más cerca del núcleo. Entonces diríamos que el orbital 3S tiene más penetración que el orbital 2P. ¿Vale? También al estar más lejos, pues tiene esta zona que está más lejos del 2P.
Luego, representación del 3D. El 3D tiene dos nodos angulares, pero no lo representaríamos, como hemos dicho. Entonces tendría una distancia, bueno, una distancia así, más o menos. Espero que no se esté liando mucho. Este de aquí es el 3D. Como veis, lo he dibujado un poquito más cerca que... Ah, bueno, no. Porque este es el 2PS. Este sería un poquito así. Cuanta más grande sea el D, o sea, ese sería el que está más lejos. El P estaría un poquito más cerca del núcleo y el D estaría aún más cerca del núcleo, ¿vale? Pero no está más cerca que el 2P, porque claro, el 2P está en el orbital 2, entonces está mucho más cerca, ¿vale? Y luego tendríamos el 5P, que el 5 como se nos va bastante lejos, el 5 tiene un nodo angular y tiene tres nodos radiales. Entonces tendríamos que dibujar los tres nodos radiales, ya que tiene 5 menos 1 es 4, 4 menos 1 porque tenemos la L, son 3. Entonces tendríamos que representar como tres montañitas, sí, 1, 2, 3 y 4. No, 4 no, espera. O sea, si tenemos tres nodos radiales hemos dicho, ¿no? Sería 1, 2, 3 y 4. Más o menos, ¿vale? Pero cosas así no se van a pedir representar porque, claro, esto es más complejo. Pero bueno, tendríamos nuestros tres nodos, ¿vale? Que hemos dibujado y cada uno corresponde a un nodo radial. Y luego el angular, que no lo tendríamos que representar, ¿vale? Y pues eso sería nuestro vídeo de hoy, que ya sé que ha sido un poquito más complicado, porque ya veis, representar todo esto es bastante difícil. Voy a intentar representar el que se nos ha quedado ahí antes, porque esto en teoría se debería de representar en dos dimensiones, porque es complicado dibujarlo en 3. A ver, hemos dicho que tenemos el 3D, vamos a dibujar el D y Z, ¿vale? Es decir, estamos formando un plano en IX y ZX. Por lo tanto, tenemos que tener aquí un plano y después otro plano aquí. O sea, en esta zona de aquí, si esto es un plano aquí con esto. Esto de aquí arriba tendría que ser X. Esto tendría que ser Z. Pues entonces pondríamos que esto es Y. ¿Vale? Mismo. Porque nosotros tenemos un plano aquí. Es decir, tenemos un plano en XY. Tenemos un plano en XZ. Que sería este de aquí. Porque este pondríamos que es Z. ¿Vale? Como más convenga. Vale, entonces tendríamos esos planos, entonces nos quedaría una cosa tal que así. Aquí es más sencillo de ver y de dibujar, pero al fin y al cabo en 3 dimensiones es como más realista. Pero tendríamos algo tal que así, porque tendríamos el plano que está aquí en medio, que nos divide los de abajo, tendríamos el plano que está aquí arriba, que nos divide los que están a los de lados. ¿Vale? Y en este espacio pues no tenemos nada. Si tuviéramos un 4D, pues ahí la cosa cambia porque tendríamos un nodo radial. Pero bueno, espero que os haya servido este vídeo, al menos un poquito. Sé que ha sido un poquillo tedioso, pero espero que no se os haya hecho muy largo. Lo importante es el repaso que hemos hecho y todo eso. Y luego comentar que las propiedades de la tabla periódica vienen dadas principalmente por la z efectiva. La z efectiva es la carga que tiene nuestro esto. Y pues si por ejemplo tenemos una configuración electrónica muy grande, querrá decir que tenemos un orbital muy grande como son
no sé, este de aquí, que es el 3P, no 3S, tendremos muchos electrones alrededor, por lo tanto hay un apantallamiento. Apantallamiento es una repulsión entre electrones. ¿Vale? Entonces, si hay apantallamiento y el átomo es muy grande, querrá decir que la fuerza del núcleo, la fuerza atractiva hacia el núcleo es más pequeña, entonces la Z efectiva, que la Z, como sabéis, es el número atómico, será como más pequeño en términos de efectividad. Por lo tanto, por eso, cuando vas aumentando tú el número de protones, la carga aumenta, entonces eso es más fuerte que los electrones. Y por eso, cuando tú quitas un electrón, porque es fácil quitar un electrón por cualquier razón, pues hay menos fuerza, hay más fuerza en el núcleo, por lo tanto, un catión, que es cuando pierde el electrón, tendrá un radio más pequeño que un anión que ha ganado un electrón y tiene una Z efectiva más pequeña. ¿Vale? Aquí tendría una Z efectiva más grande y aquí más pequeña. Por eso es como que amplía, porque tiene menos fuerza el núcleo. Cuanta más Z efectiva, más fuerza tiene el núcleo. ¿Vale? Y por eso cuando tú vas bajando, es decir, vas bajando aquí, vas subiendo los niveles, el núcleo es más grande y tienes menos Z efectiva. Pues es por eso. Y si te vas moviendo aquí, hacia aquí, va a haber casos de apantallamiento porque vas añadiendo electrones y habrá un punto en el que habrá mucha repulsión entre ellos. Eso es una cosa que quería comentar, que casi se me olvida. Y bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo. Muchas gracias. Hoy me apetecía química cuántica.